Hoy día vamos a continuar. La semana pasada Lorena hizo un excelente trabajo. Demos un aplauso a Lorena. Increíble. Increíble. Mire que llenar estos zapatos. No, just kidding. Para los que no saben, yo soy un deportista. Me encanta el deporte. Me fascina hacer deporte. Algo que desde pequeño siempre me ha gustado. Entonces, este fin de semana, el domingo que no estuve en una competencia, estuve en una triatlón. Y me he estado preparando bastante para esto, he estado entrenando bastante. Entonces, no sé si usted más o menos entiende cómo funciona la triatlón, pero la triatlón son tres áreas de deporte. Una donde uno tiene que nadar, otro tiene que ir en bicicleta y tiene que luego terminar corriendo. Y todas van seguidas, o sea, tú terminas de nadar, sales, te cambias y luego entras a la bicicleta y luego te pones tus zapatillas y sales a correr. Hay algo que pasa en general, y esto es algo que está comprobado con todos los deportistas de alto rango, como nosotros, ¿no? No. Pero todos los deportistas aseguran esto, y esto es algo que cada uno de los que hacemos deporte sabe, que llega un minuto en la competencia en donde tu cuerpo empieza a hablar a tu mente. ¿Ok? Entonces tu cuerpo te empieza a decir, detente, no sigas, estoy cansado. Ahora, si uno no se ha entrenado físicamente, ¿ok? Se va a dar cuenta de que si uno no se ha entrenado, generalmente lo que pasa es que cuando uno empieza a escuchar esta voz, uno le pone atención. Entonces uno empieza a poner más atención a la voz que te está diciendo detente, en vez de a lo que uno puede ver al final, que es el término. Algo que yo generalmente trato de hacer es que siempre, como son esta competencia que yo hago, es una que yo ya he hecho en otras ocasiones, yo me imagino la carrera. Entonces yo sé dónde está el final, sé dónde tengo que empieza la parte que es fácil para mí. Entonces, por ejemplo, cuando estoy nadando, una de las cosas que hago es que empiezo a imaginarme el final de la carrera. Estoy nadando y me estoy imaginando cuando estoy llegando al final. Entonces, a pesar de que mi cuerpo, porque nadar en un lago abierto como este es súper difícil, ¿ya? Entonces, algo que trato de hacer es decirme a mí mismo esta idea de que ahí está la meta. Me empiezo a imaginar hasta que ya la empiezo a ver. Porque uno hace una rueda como un rectángulo hasta que vuelve al final. Entonces, ya empiezo a ver el final y se empieza a acercar. Y cuando tú te empiezas a acercar, empiezas a ver el fondo del agua, del lago. Y ya estás cerca hasta el punto en que tu mano toca el suelo y ya te puedes parar y puedes salir. O sea, algo pasa cuando uno sale del agua, por ejemplo. Cuando uno sale del agua, el cuerpo te dice, estoy cansado. ¿Por qué? Porque uno trata de sacarse la ropa para cambiarse, para correr, y tus brazos no dan. ¿Okay? Y uno tiene que subirse a la bicicleta. Y con la bicicleta hay una parte que uno hace bastante con las piernas, pero los brazos están afirmando parte de tu cuerpo. Entonces, nuevamente, esta voz te empieza a hablar y te empieza a decir, detente. Lo que yo empiezo a hacer nuevamente, ahí me sale el chileno, empiezo con el comentarista futbolístico ese que uno tiene adentro. ¡Vamos, chileno! ¡Vamos, que se puede! Y ahí me motivo, veo el final. Entonces voy hablando, llego a la parte, porque hay una parte que es súper difícil en esta triatlón, que es una subida en la bicicleta, y esa es mi parte más difícil, la bicicleta. Entonces, cuando ya paso esa subida, yo sé, esto terminó. Se acabó, porque el resto voy a dar la vuelta y voy a ir en bajada. Y ya después la parte de correr es súper fácil. Entonces me empiezo a motivar nuevamente, pero cuando me bajo de la bicicleta, y esto es algo que uno tiene que entrenarse, de verdad, aunque usted no lo crea, es algo que uno tiene que entrenarse porque durante todo el tiempo el agua ha estado manteniendo el peso de tu cuerpo. ¿Okay? Cuando tú subes a la bicicleta, parte del peso lo ha estado sosteniendo todo el tiempo la bicicleta. Pero cuando empiezas a correr, son tus piernas las que van a sostener todo el peso de tu cuerpo. Pero recuerda esto, has estado nadando y has estado andando en bicicleta. Estás súper cansado. Y nuevamente está esa voz que te dice, detente. Pero uno tiene que hablarse a sí mismo y entender de que hay algo muchísimo mayor. Entonces,
al final de toda esta carrera había un niñito de 10 años, ¿ok? Para todos los que dicen que no puedo, había un niñito de 10 años que estuvo todo el tiempo detrás mío. Y ese era como el petardo que yo tenía detrás de mí, como el fuego artificial, ¿ya? Ese fuego artificial que lo tenía detrás porque decía, no me puede pasar este niñito. Al final tuve que correr y logré llegar a la meta. Y la verdad es que la satisfacción de llegar, le decía, no sé a quién le dije, cuando llegué, cruzas la meta y lo primero que te piden, no te felicitan, nada. Lo primero que te dicen, me pasa el sensor, porque te ponen un sensor aquí, por todas las transiciones que tú tienes que hacer. Entonces, lo primero que me dice, me pasa el sensor y yo no puedo ni respirar. Si voy abajo me voy a desmayar. Uno trata de hacerse el fuerte y qué sé yo, ya lo saqué, se lo pasé. Pero ya había terminado. Y me dieron mi medalla y tenía mi medalla ahí. Después te invitan a un lugar a comer, que es solamente para los campeones. Estuve dentro de los top 10, estuve dentro, no saqué ningún lugar, pero estuve en el 5º lugar dentro de mi edad. Y dentro de mi edad es uno de los grupos más difíciles. ¿Okay? Entre los 30 y los 40 es uno de los grupos más difíciles. Y yo estuve dentro de los 10. ¿Okay? Salí 5, habían 5 que estaban participando. Ay, esos chistes tontos que me salen a mí, por Dios. Ahora, pero yo creo que esto es algo que le pasa a todo el mundo, y no solamente en el deporte, es algo que nos sucede en distintas circunstancias. A veces uno lo puede ver en el matrimonio. Hay una voz que te dice, ya nada más, en vez de ver el premio final. Hay gente que lo ve desde el aspecto físico. Hay gente que te dice, no te cuides, y uno escucha esa voz, empieza a escuchar esa voz y empieza a detenerse, pero no logra ver el fin mayor. Puede ser en el trabajo, puede ser una situación que cada uno la hemos experimentado, sobre todo cuando llegamos a un trabajo nuevo o cuando llevamos demasiado tiempo en un trabajo, hay una voz que nos dice, hey, termina, aléjate, no hagas. Entonces, ¿qué hago en circunstancias como estas? ¿Qué hago en circunstancias como las que de algún modo nos ponen en situaciones y circunstancias que de algún modo nos pueden llevar a terminar y no conseguir ese premio final? No lograr tener ese orgullo de lo conseguí, lo hice. En general, lo voy a poner aquí, nos damos, si puedes pasar a la siguiente por favor, nos damos por vencidos antes que termine el capítulo. Piense por un minuto en términos de la historia de nuestra vida. Nos damos por vencidos antes de que termine el capítulo. Me doy vencido en mi matrimonio, me doy vencido en mi trabajo, me doy vencido en el trabajo con mis hijos, me doy vencido en mi labor como estudiante, me doy vencido en mi relación, me doy vencido en mis amistades, me doy vencido conmigo mismo. En general nos damos por vencidos. Antes de que termine el capítulo, pienso que la circunstancia, de alguna otra manera, es el final. De hecho, lo puse así. Las dificultades difíciles siempre aparentan ser el final de nuestra historia. Estas circunstancias complejas aparentan ser el final de la historia. Y cuando me encuentro en una situación como esta, pienso que ya se acabó. Ya no puedo más. No, esta situación en mi matrimonio ya no puedo más. No, la situación con mis hijos es que yo ya no puedo más. No, es que mis padres me tienen ya demasiado cansado, yo ya no puedo más. Entonces, como tengo esta idea de que este es el final de la historia, me doy por vencido. Y no logro conseguir aquello que quizás está esperándome, ese premio que pueda estar para mí. Ahora, en nuestra vida como cristianos y en nuestra relación con Dios, esto es algo que se da muchísimo. Cuando hablamos de nuestra vida, en nuestra relación con Dios, siento yo que las circunstancias difíciles siempre aparentan ser el final de mi relación con Dios.
Las circunstancias difíciles siempre aparentan ser eso, como, ya Dios no quiere nada conmigo, hay algo que yo he hecho mal, entonces yo me voy a alejar y me voy a apartar y no voy a seguir en esta relación con Dios. O siento que la circunstancia difícil es el final de la historia y se va a acabar y va a terminar mal. Entonces me alejo, dejo de ir a la iglesia, dejo de dar, dejo de orar, dejo de leer la Biblia, dejo mi relación con Dios porque de algún modo la circunstancia difícil está siendo más grande de lo que yo puedo experimentar. Y quizás tú estás aquí hoy día y has experimentado esa sensación y eso es la religión. La religión es esta idea de que yo tengo que hacer cosas para Dios para agradarlo y mientras yo haga esas cosas Dios me va a dar de su bendición. Pero cuando Él deja de bendecirme o yo me alejo o si yo me alejo, Él de algún modo no me bendice más. Es como que mi relación con Dios está sumamente condicionada. Y esta serie es una serie donde estamos hablando de ser atrapados para atrapar, para conseguir aquellas bendiciones, aquellas cosas que Dios tiene para nosotros. Porque quiero decirte esto, sea esta tu primera vez, o sea esta muchas de otras veces donde has estado en un lugar como este, o puede que tú me estés viendo. Quiero decirte que Dios tiene algo increíble para tu vida. De hecho, Él escribió la historia de tu vida antes de que tú nacieras. Él había pensado en ti en el minuto en que estuvo clavado en una cruz. No es menor que Él pagara un alto precio porque tú eres de gran valor. Ahora, yo siento que en esta idea de atrapar aquello que Dios tiene para nosotros, que hemos sido atrapados para atrapar aquellas cosas, que hemos sido alcanzados para alcanzar aquellas bendiciones que Dios tiene. Hay una historia en particular que para mí, cada vez que yo la leo, cada vez que yo leo esta historia dentro de mi lectura bíblica, es una de las que, a pesar de que uno conoce toda la historia, es una de las que más me envuelve, me conecta, y el drama que aparece ahí, porque hay un drama familiar aquí increíble. Esta historia comienza con un hombre que le roba a su hermano y le quita esta bendición. Es una bendición especial que se le daba al hijo mayor, pero él no había alcanzado a ser el hijo mayor, entonces robó la bendición de su hermano y este joven se llamaba Jacob. Entonces, por causa de esto, Jacob tiene que huir, tiene que ir y se establece en la casa de su tío donde él se casa. Ahí sí que hay drama. Si les gustan las telenovelas, que hay drama con Jacob y su esposa. Drama. Con uno ya tiene drama. Imagínense 4, ¿ok? 4 mujeres y un solo camino. Pobre hombre. Ese pasaba todo el día trabajando. Porque no quería drama. Se peleaban entre ellas de que, ay, que es mío. Chico, por Dios, no, es mi hijo. Este hombre tiene 12 hijos. Que en un futuro esta familia se transformaría en la nación de Israel. Piensen en esto, ¿ok? Todo esto está pasando, pero a la vez todo esto está guiado por Dios. ¿Ok? Entonces en algún minuto, si usted ha escuchado la historia, pero si no, déjame contártela. Él vuelve, él se va a donde su tío y se establece, donde Dios quería, y ya está listo, pero Dios tenía planes para esta familia. Entonces, aquí es donde comienza a introducirse y a describirnos un poco quién era esta familia y cómo se empieza a desarrollar la historia particular de Jacob con sus hijos. ¿Ok? Entonces el capítulo 37 de Génesis nos describe lo siguiente y dice así, el versículo 1 en adelante: Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. O sea, volvió a la tierra de su padre, y para los que no conocen, su padre era Isaac, y Isaac era hijo de Abraham. ¿Ok? Entonces él se establece en la tierra de Abraham. Esta es la historia de Jacob y su familia.
Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilha y de Silpa, que eran las concubinas de las esposas de Jacob. Por eso les decía que tenía 4 mujeres este hombre, las 2 esposas que se había casado y las concubinas que cada una tenía, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informarle a su padre de la mala fama que tenían sus hermanos en el lugar. Ahora, era el ¿cómo le llaman ustedes en su país? ¿Ah? El chismoso. ¿Cómo le llaman en Perú? El soplón. ¿Cómo le llaman en Venezuela? ¿Ah? Ese. ¿Brollero? En Chile le llamamos el sapo. Porque tiene la boca grande. ¡Ah! Era el chismón, era el que llevaba el chisme al papá cada vez que, papá, hoy día tu hijito no se portaron muy bien. Entonces, esta es la circunstancia. Ahora, el versículo 3 dice, Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó a que le confeccionara una túnica muy elegante. Y me voy a detener ahí un minuto, porque aquí, si usted conoce el contexto anterior, José es hijo de Raquel, y Raquel era la amada, es el primer hijo de la amada, el primero hijo de la mujer que él había amado con todo su corazón. Entonces, no solamente lo había tenido en su vejez, sino que había venido de la mujer que él se había enamorado. Entonces, quizás de algún modo siempre tuvo preferencia. Por eso mandó a mandarle a confeccionarle esta túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Nadie lo quería en la casa. El único que lo quería era su papá. El único que de alguna otra manera quería a este pequeño, a este joven, era su padre. Por eso el versículo 4 dice, viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo. Piensen en esto. Tenía el amor de su padre y el odio de sus hermanos. Es como, yo me pregunto, ¿qué haría yo en el lugar de él? ¿Qué haría yo en el lugar de José? ¿A quién trataría de agradar? Porque quizás él pasa mayor parte del tiempo, con sus hermanos. ¿De quién quiere agradar más? Y es una circunstancia difícil. Piénsalo de manera personal. ¿Qué haría yo? Y esto nosotros lo vemos quizás no en un aspecto familiar, sino que a veces queremos agradar más a nuestros amigos que a nuestros padres. O a veces queremos agradar más a nuestros padres que, qué sé yo, a nuestras esposas. O nuestros esposos. ¡Wow! Por si acaso, Pero es una circunstancia que de algún modo está puesta ahí y es la circunstancia que se está dando. Pero todo esto, quiero que entiendan, todo esto tiene que ver con el plan de Dios. Ahora tú te puedes preguntar, ¿pero cómo? ¿El odio de sus hermanos? ¿El amor? Sí, todo esto tenía que ver con el plan de Dios. Y lo vamos a ver. Continúa el versículo 37 y dice lo siguiente en el versículo 5. Cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos tuvieron más odio todavía, pues les dijo, préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencia. Ahora, si se fija, este fue el sueño que tuvo José y de algún modo él se posiciona en el lugar de mayor importancia y sus hermanos son los que tienen que, la gavilla de sus hermanos que de algún modo lo representan a él, a ellos, están reverenciando a José. Él no solamente quiere ser el preferido del papá, sino que quiere ser el que está por sobre todo. Y obviamente eso trae el odio, pero nuevamente quiero que entienda esto. Todo esto tiene que ver con el plan de Dios. De hecho, los sueños en la vida de José, en toda su vida, desde aquí en adelante, van a ser una constante. Los sueños van a ser, de algún modo, el medio que Dios va a conectar su plan con la vida de José.
Algo súper interesante. Ahora, el versículo 8 dice, sus hermanos replicaron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que les contaba. No solamente estaba este odio por sobre este joven de tener la preferencia, sino que ahora ya estaban cansados de él por esta idea de grandeza que él tenía. Pero quiero que entienda esto, porque de alguna otra manera las palabras de sus hermanos son la interpretación del sueño. Si usted conoce esta historia, esto es exactamente lo que va a pasar. Sus hermanos, que de algún modo actuaban como el agente antagonista, como el monstruo en esta historia, ellos son de algún modo los que precisamente dan la idea a lo que va a suceder en este sueño. Entonces, toda esta situación es la que se está confabulando y nadie le cree. De hecho, podríamos decir que puede que los más cercanos no vean ni crean lo que Dios tiene para ti. Puede que la gente más cercana a ti no crea lo que Dios tiene para tu vida en particular. Que te digan que eres muy viejo, que te digan que eres muy joven, que te digan que no tienes conocimiento, que no tienes los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me llegaron a decir que yo estaba en la voluntad permisible de Dios. ¿Cómo saber si estoy en la voluntad perfecta o en la permisible? Tienen un termómetro esos hermanos, un termómetro especial que usan. Pero hay gente que te va a decir que son cercanos y que te van a decir, no, tú vas a fallar, no, a mí me profetizaron que yo mi matrimonio no iba a pasar el 4º año. Y ya llevo 8. ¡Woohoo! Quizás se equivocaron en el 10º, pero hasta ahora se ha ido puesto mejor. ¿Ya? Yo empecé, era increíble, ahora es mind blowing. Increíble. Quizás los más cercanos van a estar ahí y van a ser aquellos que van a apuntarte. Pero esta historia, como les digo, no termina. En el versículo 9 dice lo siguiente del Génesis capítulo 37, versículo 9 en adelante. Dice, después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo, aquí hay no sé si José le gusta meter el dedo en la llaga. Si sabe que sus hermanos no quieren escuchar el sueño, ¿por qué va donde sus hermanos? El pobre, no había televisión, no había redes sociales, no. Entonces, ¿a quién tenía? ¡Hey! Chicos, adivinen qué. Ya llegó. Tuve otro sueño. Ahí, me imagino ese jovencito con ese corazón. En él veía el sol, la luna y 11 estrellas que me hacían reverencia. ¿Ah? Ya se te subieron los humos a la cabeza. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? Le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos... Perdón, el versículo 10, cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre le reprendió. ¿Qué quieres decir con este sueño que has tenido? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencia? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en esto. Ahora, esta idea del segundo sueño es algo que se va a repetir en esta historia. Recuerden, los sueños algo es una constante, pero los dos sueños tienen un significado. Porque el primero es la información y el segundo es la confirmación. ¿Ok? Entonces, en este caso particular, se le está de algún modo confirmando, Dios le está confirmando que va a pasar algo especial con él, que él lo va a atrapar para que él pueda atrapar cosas increíbles, que él está destinado a conseguir y alcanzar cosas grandes en su vida. Algo interesantísimo. Y de hecho, como les decía, dos sueños se mantienen una constante. A mí personalmente, y esto, yo hablo poco de esto
hablo poquísimo de esto. Con algunas personas yo les comento esta historia que a mí personalmente me pasó. Yo tuve 2 sueños cuando yo era pequeño. Y era muy joven. Tenía quizás entre 4 y 6 años, ¿ok? Que se dieron en el rango en donde se dieron estos sueños. El primero fue, estábamos en el cielo. Entonces, porque yo tenía esta idea de que Dios tenía una mesa grande, Dios estaba sentado en la mesa y había una fila larga. Y entonces yo veía a los hermanos de la iglesia en la cual yo iba cuando era pequeño. Entonces, en el minuto en que Dios iba pasándolos al cielo, entonces cuando llegó mi turno, Dios se para, sale de su asiento y me abraza y me dice, hijo, tú has sido un gran instrumento. A mí se me pasó por arriba. Hasta el día de hoy me acuerdo. Yo me acuerdo lo que vi, puedo recordarlo exactamente. Y el segundo sueño pasó quizás un tiempo después, no me recuerdo cuánto tiempo, pero fue en un rango quizás, estoy asumiendo, a 2 años aproximadamente, pero fue que estábamos en la mesa en mi casa, en la primera casa donde estuvimos, y estábamos sentados. Entonces mi papá siempre se sentaba en la cabeza, mi mamá, mi hermano, mi hermana y yo. Entonces yo estoy sentado y estamos tomando, porque en Chile tomamos té. ¿Ya? Estamos tomando té y mi papá me mira y me dice, hijo, yo soy Dios. Y yo vine en esta forma para no asustarlo. Pero quiero decirle que yo te voy a usar grandemente. Años pasaron, y cuando veo lo que Dios está haciendo en un lugar como este que jamás imaginé, digo, wow. Sí, en verdad. 2 sueños. De alguna otra manera Dios usa un sueño para darte una información y el segundo sueño para confirmar lo que Dios tiene para ti. Y estoy seguro que mi experiencia puede ser tu experiencia. La única diferencia que hay es que yo tengo la plataforma para poder contarlo. Pero estoy seguro que hay muchas personas aquí que han tenido una experiencia como esta, donde Dios te ha hablado y luego Él ha confirmado. Y esto es lo que está pasando con José en este caso. Ahora, el versículo 23 dice lo siguiente. Cuando José llegó donde estaban sus hermanos, le arrancaron su túnica muy elegante y lo arrojaron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Aquí entramos en una situación bien particular porque el contexto de esta situación es que sus hermanos están cansados, están lejos, están pastoreando ovejas. Su padre manda a José a ver a sus hermanos y tal cual como leímos, sus hermanos cuando lo ven llegar, lo echan a esta cisterna. De algún modo, la idea de ellos era matarlo y decirle a su padre que su hijo había sido comido por algún animal salvaje, una situación como esa. Y esa era la idea hasta que uno de los hermanos trató de convencerlo y le dijo, ¿por qué en vez de venderlo en vez de matarlo, ¿por qué no lo vendemos? Tratamos de conseguir algo. Este odio de sus hermanos los llevó a hacer esta atrocidad. Y tener la idea y la motivación de matar a su hermano. Pero aquí es donde esta situación compleja, en una cisterna vacía, en un lugar frío, quizás con el temor, es un joven que no sabe lo que está pasando, por qué sus hermanos están actuando de esta manera. Pero en todo esto Dios tiene un plan. Creo que entiende esto y lo voy a poner aquí. En el plan de Dios, las circunstancias no determinan el resultado. Se lo voy a repetir. En el plan de Dios, las circunstancias no determinan el resultado donde tú estás. Las circunstancias que tú estás hoy día puede que sea una circunstancia difícil, pero recuerda esto, y este es el mensaje que Dios quiere decirte hoy día. La circunstancia donde estás no determina el resultado. Porque la historia todavía no termina. El capítulo puede que termine ahí, pero el libro no ha terminado. Vemos toda esta circunstancia y vemos la situación difícil que está pasando. Entonces deciden venderlo y el versículo 28 dice, cuando los mercaderes medianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José
a Egipto. Nuevamente, el plan de Dios se está moldeando. El plan de Dios está llevándose a cabo. Toda esta circunstancia difícil es parte de lo que Dios tiene. Todo lo que está sucediendo a este joven y todo lo que de algún modo él está atravesando tiene que ver con el plan de Dios. El hecho de que estos versículos nos dicen, fue así como se llevaron a Egipto, no es menor. Porque él tenía que ir a Egipto. Y este fue el medio que Dios usó para que de algún modo este joven llegara a Egipto. Ahora, muchos de nosotros, cuando nos encontramos en una situación como esta, cuando nos encontramos en la cisterna solos, con miedo, aterrados, empezamos a renegar, empezamos a alejarnos. Muchos de nosotros, cuando nos vemos que hemos sido separados, que hemos sufrido esta separación, esta pérdida, tal cual como la experimentó este joven, nos sentimos de algún modo deprimidos, nos sentimos como que Dios no se interesa en mí. Pero quiero decirle esto, en medio de toda esta circunstancia, en medio de toda esta situación, es cuando Dios más cerca está y el plan de Dios más se está llevando a cabo. Recuerde que las circunstancias no determinan el resultado de tu historia, no son el final. Ahora José, llevado a Egipto, llega donde este general o este capitán de ejército de Egipto, Potifar, y cuando empieza a trabajar se da cuenta Potifar de que, wow, este hombre tiene bastante potencial. Y José se estaba destacando. Y mire lo que sucede, mire lo que pasa. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá, lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor, ponga atención en esto, el Señor estaba con José y las cosas le salían ¿cómo? Muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José. Otros comenzaron a ver wow, hay algo especial en él. A pesar de que tiene una condición que quizás no es la mejor, hay algo especial. Mira su actitud, mira el semblante, mira cómo actúa y las cosas le salen bien. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y lo confirmó y le confió la administración de todos sus bienes. Puede que sus hermanos lo hayan vendido, pero el Señor estaba con él. Puede que se encontrara en una situación de esclavo, pero el Señor estaba con él. Puede que estuviera lejos de su padre, lejos de su familia, pero el Señor estaba con él. Quiero decirte lo siguiente, puede que estés en la cisterna, puede que estés ahí atrapado, pero el Señor está contigo. Puede que estés lejos de tu familia hoy día y los extrañes y quieras volver, pero el Señor está contigo. Puede que la circunstancia en el trabajo se esté poniendo compleja, se esté poniendo difícil, tengas temor en tu interior, pero quiero decirte esto, y esto es lo que el Señor mandó a decirme hoy, el Señor está contigo. No tengas miedo, no tengas miedo. De hecho, no importa las circunstancias en que te encuentres, si Dios está contigo, las cosas siempre van a salir bien. Siempre van a salir bien. Quizá, piensa en esto, en el ojo humano, el que él se encuentre en una condición de esclavo no es lo mejor, pero las cosas siempre van a salir bien. No se olvide de esto. No se olvide de eso. Es súper importante que recuerde esto. Ahora, algo que pasa con esto, él se gana la confianza del rey, pero también se ganó el deseo de la esposa de Potifar. Entonces la esposa de Potifar, cada vez que Potifar se iba a trabajar, ella empezaba a tratar de ganarse la confianza de José. Y empezó a buscarlo y qué sé yo, le mandaba mensajes de texto ahí en el Facebook, se metía, le hablaba cuando estaba solo, ¿ya? Por eso, si alguien le está mandando mensaje de texto y usted está casado, ciérrelo. Ese otro mensaje, ¿ya? Pero ahí está la esposa acosándolo. Entonces llegó un minuto en que esta mujer ya, porque José no, señora, no, yo no hago ese tipo de cosas, esto no, yo respeto a mi amo. A mí él se está cuidando, podría haber dicho, yo estoy sufriendo aquí. Y aquí, mira, se me están presentando opciones, voy a disfrutar, en medio del dolor voy a disfrutar,
pero no, se mantuvo firme. Miren esto, se mantiene firme. Entonces la mujer lo acosa a tal punto que llega el minuto en que lo arremeten contra la pared y le dice, ahora vas a ser mío. Entonces le dice, no, señora, no. Y ella le toma su ropa y él sale arrancando y quedó como el Señor lo mandó. La mujer con la ropa en la mano, ¿qué hace? ¡Ah, es este hombre! Y lo acusa de tratar de haberla abusado. Cuento corto, lo mandan a la cárcel. Y ahí viene lo que pasa en la cárcel. En la cárcel él llega, y en la cárcel, quiero decirle esto, las cárceles en ese tiempo eran tan complejas, tan difíciles, que era una sentencia a muerte. Tú jamás ibas a salir de la cárcel, tú ibas a morir en la cárcel. Pero ahí está José, ahí se encuentra en esta situación, pero él comienza nuevamente a destacarse, nuevamente comienza a sobresalir y nuevamente comienza a ganarse las posiciones. Ahora, versículo 20 dice del capítulo 39, pero en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Quiero recordarle esto, en la cárcel, en la circunstancia, Él no va a dejar de mostrarte su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, lo cual lo puso a José a cargo de todos los prisioneros y todo lo que allí se hacía. ¿Qué más bajo podía caer este hombre? Ahí estaba, le iba a perder todo. En medio de la prueba, en medio de la situación más difícil, ahí se encuentra. Ahora quiero que piensen esto. En medio de una situación como esta, en medio de una circunstancia difícil como esta, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Y más aún, ¿está Dios en control? ¿Está Dios en control? Esa es una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Sobre todo aquellos que nos decimos cristianos. ¿Está Dios en control? Señor, ahora que he perdido el trabajo, ¿tienes el control? Señor, mi familia, mi familiar está en el hospital, ¿estás en control? Quiero que recuerde esto, en el plan de Dios, las circunstancias no determinan el resultado. Recuérdenlo. En el plan de Dios, las circunstancias no determinan el resultado. De hecho, las promesas de Dios no están determinadas por los factores externos. Se lo voy a repetir. Las promesas de Dios no están determinadas por factores externos. Están determinadas por su poder. Y eso hace una gran diferencia. Una gran diferencia. Estando en la cárcel, obviamente, sucede que llegan dos prisioneros particulares y especiales. Uno era el panadero y el otro era el copero. Estos tienen sueños, dos sueños. Uno el copero y uno el panadero. Recuerda, nuevamente, los sueños y este número 2 se va repitiendo. Ahora José le interpreta los sueños a cada uno de ellos. Y uno era favorable, iba a volver a retomar su posición como el copero. Y el otro era desfavorable, iba a morir, lo iban a decapitar. Entonces cuando José le interpreta el sueño al copero, que era el favorable, esto le dice en el versículo 14. Por favor, cuando se hayan arreglado, hable usted de mí al faraón para que me saque de esta cárcel. Acuérdese de mí. Acuérdate de mí. Cuando salga, acuérdate de mí. ¿Y sabe lo que pasó? Versículo 23. Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él por completo. No porque otros te olviden o se olviden, quiere decir que Dios se ha olvidado. No porque otros se olviden, quiere decir que Dios se ha olvidado. De hecho, y lo voy a poner aquí también, no porque nadie te recuerde, quiere decir que la historia se ha terminado. No porque nadie recuerde, quiere decir que la historia ha terminado. Quizás nadie está pensando en mí, no, la historia no ha terminado. La historia no ha terminado, ¿y sabe por qué no ha terminado? Porque algo pasa, después de un tiempo, el faraón tiene dos sueños. Y estos sueños lo perturbaron. Uno era sobre
estas gavillas que se levantaban eran hermosas y preciosas y otras eran feas, horribles, y las feas y horribles se comían a las hermosas, y unas vacas gordas, bonitas, que se comían, y salían otras vacas flacas y feas y se comían estas gordas, que el sueño fue tal que estos dos sueños fueron tales que lo dejaron perturbados. Él quedó como, ¿qué está pasando? Llama a sus consejeros, llama a sus sabios y les pide, hey, necesito que me interpreten este sueño, y nadie podía. Y ahí está el copero. Se acordó de lo que había pasado. ¿Sabe qué? Don Fara. Tengo un problema. Mire, versículo 8 dice, sin embargo, a la mañana siguiente se levantó muy preocupado. El faraón mandó a llamar a todos los magos sabios del Egipto y les contó los sueños, pero nadie los pudo interpretar. Y aquí está todo. Todo esto tiene que ver con el plan. La historia está tomando forma. ¿Por qué había llegado a Egipto? ¿Por qué sus hermanos lo habían odiado? ¿Por qué de alguna otra manera había estado en esa cisterna, había sido un esclavo, había llegado a la cárcel? Todo estaba tomando sentido. Porque justo cuando estuvo en la cárcel llegaron estos dos hombres al cual uno de ellos le interpretó el sueño, que era el que le daba la copa al faraón. Y ahí está el copero. Don Faraón, sí, ¿se acuerda cuando me mandó a la cárcel? Yo tuve un sueño. Yo tuve un sueño y la verdad es que este sueño era algo que pensé que nunca iba a suceder, pero se cumplió. Me dijeron que yo iba a volver a esta posición. Todo era parte del plan. Todo era parte del plan de Dios. La circunstancia más difícil de José era parte del plan de Dios. Recuerda esto, aquel que comenzó la buena obra va a ser fiel en completarla. Aquel que comenzó la buena obra va a ser fiel en completarla. Puede que te encuentres súper lejos, puede que te encuentres lo más bajo, puede que te encuentres en una situación compleja, puede que te encuentres enfermo, puede que te encuentres sin dinero, puede que te encuentres... Pero tu historia no ha terminado. Aquel que comenzó la buena obra es fiel en completarla. De hecho, quiero que recuerde esto. La única persona, lo voy a poner aquí, la única persona que conoce el final de tu historia, la única persona que conoce cómo termina la historia es el escritor. Jesús conoce cómo termina tu historia. Él sabe cómo termina. José interpreta el sueño del faraón, él llega ahí, lo llaman, llega al lugar. Entonces, versículo 41, capítulo 41, versículo 37 dice, al faraón y a sus siervos les pareció bueno el plan, porque el plan era, guarda durante estos años buenos y cuando lleguen los años malos vas a tener. Entonces el faraón y sus siervos les pareció bueno el plan. Entonces el faraón le preguntó a sus servidores, ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú porque soy el rey. Cuando todo parecía malo, la historia se transforma al final el cual Dios quería. Cuando José se pone en esta posición, empieza a juntar, la cantidad de comida que juntaron fue increíble, que cuando llegaron esos años de escasez, pueblos tuvieron que venir, y dentro de esos pueblos vino su familia. Y cuando él se revela a su familia como el hermano, los perdona, ellos se establecen en Egipto por 400 años. Todo esto era parte del plan de Dios. La circunstancia más difícil, más compleja, tenía que ver con el plan de Dios. Recuerda esto, cuando dejamos
que Dios escriba nuestra historia, podemos tener la seguridad que tendrá un final feliz. Hay muchos que están aquí que están tratando de escribir su historia y no están dejando que Dios lo haga, pero cuando lo dejamos a Él, la historia es distinta. El mejor final es aquel que escribe Dios. El mejor final es aquel que Dios pone el fin. No importa si es la enfermedad, no importa si es la muerte, no importa si es la abundancia, el mejor final es el que Él escribe. Quizás muchas veces vas a encontrarte en situaciones difíciles, que vas a querer dejarla, que vas a querer alejarte, pero Dios te está diciendo, hey, no, yo estoy contigo, yo estoy escribiendo tu historia, yo tengo un plan para ti. Puede que te estés preguntando hoy día, ¿el Señor tiene un plan para mí? Sí, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Ahora, muchos de los que están aquí pueden decir, bueno, esto suena bien, pero déjeme darle una pequeña fotografía de lo que de verdad podría ser. Piensen esto. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si tomas una actitud distinta? ¿Qué pasaría si en medio de esta circunstancia que puede ser difícil hoy día, comienzas a decir, esto es parte del plan de Dios. Dios tiene un plan en medio de esta circunstancia y Dios tiene un plan. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si cuando tus hijos te vean, ellos puedan ver a un padre, una madre que se levanta en fe, a pesar de las circunstancias difíciles? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría en mi vecindario cuando mis vecinos me vean que en medio de todo esto yo siento que Dios tiene un plan y me puedo levantar victorioso? Quiero decirles lo siguiente, Dios te ha llamado y te ha atrapado para ser un líder. Te ha llamado para cosas grandes. No dejes que las circunstancias determinen el final de tu historia. Deja que sea Dios quien le ponga el final a ella. Cierra sus ojos. Señor Jesús, en esta hora venimos delante de ti porque sé que hay muchos aquí que pueden estar pasando por situaciones difíciles, complejas. Por lo mismo, Señor, yo te ruego en esta hora que tú puedas hacer una obra, que tú puedas, Señor, animarlos con este mensaje para que ellos puedan ver que tú estás en control. Señor, te ruego que tu Espíritu Santo pueda ser de bendición, animando. Ahora puede que haya gente aquí, no puedo perder esta oportunidad para hacerte esta invitación. Hay gente que me está viendo, hay gente que está aquí hoy día y que está diciendo, hey, yo quiero que Dios escriba mi historia. Quiero decirte que el día en que yo dejé que Dios escribiera mi historia, mi vida cambió, mi vida se transformó. Y lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tu pecado. Eso es lo que nos dice la Escritura, que nos arrepintamos de aquellas cosas malas. Si tú estás aquí y quieres decir, yo quiero que Cristo escriba la historia de mi vida, yo quiero que Él tome el control de mi vida, levanta tu mano ahora ya. Hay alguien aquí, veo tu mano, wow, veo tu mano, veo sus manos allá, veo sus manos aquí, veo tu mano allá, gloria a Dios, veo tu mano, veo tu mano. Yo no veo tu mano, pero Dios ve tu corazón. Ahí donde estás, quiero que hagas una simple oración, y esta oración no tiene poder, no es mágica. Tiene que ser desde tu corazón. Dile, Señor Jesús, perdóname, me arrepiento, quiero entregarte el control de mi vida, te doy todo lo que tengo y todo lo que soy. Te pido en esta hora que tú me perdones, Señor, por las cosas malas que he hecho. Entiendo, Señor, que sin ti estoy perdido, que te necesito. Reconozco que tú viniste, moriste en una cruz y resucitaste, y ahora vives y reinas. Te doy el control de mi vida a ti. Hazme una nueva criatura. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso a los que hoy día han dado este paso
Gracias, Jesús.